El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido o se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria, es algo en lo que apenas pensamos. Creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido. Apocalipsis de los imperios. La Biblia. Uno de los textos más influyentes que se hayan escrito. Durante milenios ha configurado la vida de millones de personas. Contiene relatos sobre grandes civilizaciones, episodios milagrosos, la palabra de Dios. Muchos los ven como parábolas sobre cómo vivir. Pero para algunos, esos relatos son verdades históricas. De todos los episodios que la Biblia narra, uno nos impresiona aún hoy: la destrucción de Sodoma. Según la Biblia, Sodoma era una de las 5 ciudades de la llanura y era famosa por su maldad. Se cuenta que el pecado de Sodoma era el que la Biblia denomina como perversidad sexual, en concreto la homosexualidad. ¿Pero es de verdad cierto? En el relato bíblico, Dios se le apareció a Abraham y le contó su plan de destruir Sodoma y las ciudades de la llanura. Abraham se queda perplejo. Su sobrino Lot vivía en Sodoma. Según la Biblia, Lot y su familia eran distintos a los otros habitantes de Sodoma. Se les consideraba personas rectas. Abraham le pidió a Dios que no destruyese a inocentes y culpables sin distinción. Dios le aseguró a Abraham que perdonaría a la ciudad si hallaba 10 personas decentes en ella, e ideó una prueba para la hospitalidad de Sodoma hacia los forasteros. La Biblia dice claramente que el pecado de Sodoma era la arrogancia, la gula y la apatía. Y además no eran amables con los pobres y los necesitados. Y que la falta de hospitalidad, la poca amabilidad hacia los demás, hacía de Sodoma una ciudad totalmente malvada. Dios envía a 2 ángeles disfrazados de viajeros para reunirse con Lot, que los acoge y los trata bien. Lot pasa la prueba de la hospitalidad. Pero cuando la noticia de la llegada de los forasteros se propaga por Sodoma, la ciudad acude a la casa de Lot y le exige que los entregue. De inmediato todos los vecinos aporrean la puerta y dicen: «Entréganos a esos hombres para que podamos conocerlos». Y en sentido bíblico eso suele significar acostarse con ellos. Lot dice: «De ninguna manera, podéis llevaros a mis hijas, son vírgenes, haced lo que queráis con ellas, pero no puedo daros a mis invitados». Y entonces Dios interviene y dice: «No, la prueba ha fracasado». Es tajante. Los ángeles permiten que Lot y su familia se vayan, pero una vez lo han hecho, Dios destruye la ciudad con el resto de los habitantes dentro. Sería algo totalmente aterrador. Dios los destruyó con una tormenta de fuego y azufre tan terrible que nadie podría vivir en ese lugar. La destrucción fue tan absoluta que la ciudad estuvo abandonada 700 años. Es un castigo tremendo por los pecados de la ciudad. Dios envía a los 2 ángeles a Sodoma, una de las ciudades de la llanura, para probar su hospitalidad, para ver si eran bien recibidos, y no superó la prueba. O sea que es menos un relato sobre sexualidad y más sobre hospitalidad, que era algo muy importante en la antigüedad. Solo tras el auge del cristianismo, en los primeros siglos de nuestra era, cambió la interpretación. Los primeros teólogos cristianos cambiaron el enfoque del relato sobre la hospitalidad para crear una parábola sobre la moralidad que condenara la homosexualidad. ¿Pero hay algo de cierto en la historia de la destrucción? Planteamos una pregunta. ¿Existió de verdad la ciudad de Sodoma?
¿Y sería posible localizar sus ruinas? Sodoma. Según los antiguos escritos de la Biblia, el Corán y la Torá, Sodoma formaba parte de las llamadas 5 ciudades de la llanura. Estaban situadas al sur de Canaán, una extensa región que abarcaba lo que hoy es Jordania, Líbano, Siria e Israel. De las 5 ciudades, Sodoma era la mayor y, por tanto, el epicentro de la llanura. Durante siglos, los arqueólogos han intentado localizarla. Creo que a todos nos gustan los relatos de ciudades desaparecidas, sea la Atlántida o Sodoma. Es como buscar un tesoro. Hay toda una serie de mitos que sirven para explorar la historicidad de la tradición oral. Pero si el relato es algo más que un mito, como algunos creen, ¿dónde sucedió y cómo podría localizarse el lugar? Los famosos arqueólogos bíblicos Thomas Shaw y Walter Rust investigan en Bab-edra, un antiguo lugar al sureste del Mar Muerto. Thomas Shaw y Walter Rush eran arqueólogos y académicos muy respetados, y ambos sentían gran interés por la arqueología bíblica y la geografía histórica. Shaw era sacerdote y Walter Rush dirigió muchas expediciones al Mar Muerto. Cuando empiezan a excavar, descubren otros 4 lugares cerca: Numeira, Safi, Haifa y Canasir. Shaw y Rust creen que el número de lugares podría ser una pista clave sobre si Bab-edra es Sodoma. La Biblia dice que Sodoma era una de las 5 ciudades de la llanura. Y si otras 4 ciudades se descubrieron cerca de Bab-edra, aumenta la probabilidad de que Bab-edra sea la ciudad de Sodoma. El hallazgo de esos 5 lugares antiguos, muy cerca unos de otros, es clave. Y mediante las excavaciones en Bab-edra, los arqueólogos datan el lugar en torno al 3300 antes de nuestra era. Es un detalle importante porque hay gente que cree que entonces fue cuando existió la ciudad de Sodoma. Y durante las excavaciones, el equipo desentierra pruebas de que Bab-edra no era solo el mayor de los 5 lugares, sino que también hubo en él una comunidad próspera. Había murallas fortificadas alrededor de la ciudad y los arqueólogos hallaron casas y talleres. Sería un lugar bastante importante. Para Shaw y Rust, todo indica que Bab-edra es Sodoma. Y cuando los arqueólogos examinan el lugar más a fondo, descubren algo crucial. Hay indicios de una enorme destrucción. Los arqueólogos encontraron montones de ladrillos de adobe derrumbados y también gran cantidad de cenizas y carbón. Y las murallas de la ciudad habían sido destruidas por fuego. En el segundo lugar, Numeira, Shaw y Rust hicieron hallazgos similares. Pero para su asombro, los arqueólogos encontraron los esqueletos de varias personas. Los esqueletos estaban enterrados bajo todos esos escombros quemados, o sea que eran personas que habían quedado aplastadas cuando murieron o mientras aún estaban vivas. Algunos expertos creen que los hallazgos de Shaw y Rust coinciden con la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma mediante fuego y azufre. Hay un sector que cree que Bab-edra y Numeira presentan indicios de destrucción por un terremoto e incendios catastróficos que hemos dado con el objetivo. La afirmación de que el lugar sureño de Bab-edra podría ser la antigua ciudad de Sodoma acaba conociéndose como la teoría del sur. Pero, ¿se había descubierto al fin la Sodoma bíblica? Con los años han aparecido nuevos indicios que arrojan dudas sobre esa teoría.
Cuando se excavó en las otras 3 ciudades, los arqueólogos encontraron que no había estructuras ocupacionales. Lo que habían hallado eran varios cementerios. Era un lugar donde la gente enterraba a los muertos. Y el datado por radiocarbono de los 2 lugares mayores, Ba-Bedra y Numeira, arrojó nuevas dudas sobre la teoría del sur. Esas 2 ciudades se destruyeron con 2 siglos y medio de diferencia. Son 250 años entre la destrucción de Ba-Bedra y Numeira. Para coincidir con la descripción bíblica, esos 2 lugares tendrían que haber sido destruidos al mismo tiempo. No coinciden temporalmente. O sea que para mí está claro, no hacen falta más pruebas. La teoría del sur no se sustenta. ¿Existió Sodoma alguna vez? Si fue real, ¿sería posible encontrarla? En 1996, el arqueólogo Stephen Collins acepta el reto. Habiendo nacido en un hogar cristiano, siempre le había interesado la relación entre la Biblia y las pruebas científicas. En mi cabeza chocaban 2 mundos, y era difícil que la ciencia, la fe y la religión concordasen. A la búsqueda de Sodoma del Dr. Collins se unió el Dr. Philip Sylvia, que es ingeniero eléctrico y desde hace unos años ha centrado su interés en la Biblia y la arqueología. Creo que Sodoma es el paradigma en las Escrituras sobre el castigo de Dios contra el pecado. Eso lo creo como ingeniero y como teólogo comprendo que tiene que haber un rastro de indicios materiales que nos muestre lo que Dios hizo y cómo. Y eso es lo que me motiva. Cuanto más estudiaba el Dr. Collins, más se convencía de que la Biblia podría ofrecer pistas sobre la ubicación de Sodoma. Así que cuando estudio los datos históricos, los datos bíblicos, y todo encaja con la realidad, con la ciencia y la arqueología, y no encuentro nada que lo rebata, ¿qué es lo que debo pensar? Que el Dr. Collins se diese cuenta de que Sodoma y las ciudades de la llanura quizá no estaban al sur del Mar Muerto ocurrió por casualidad en 1996. Ese verano realizaba una gira por los lugares de Tierra Santa. Mientras planeaba una expedición a Ba-Bedra y Numeira, releyó el relato de Sodoma. Y algo fallaba. En la Biblia, antes de que Lot se trasladase a Sodoma, él y su tío Abraham se despiden uno de otro. En ese momento, la Biblia los sitúa en algún lugar entre los asentamientos de Betel y Ai, al noroeste del Mar Muerto. Desde ahí, pueden ver toda la llanura del Jordán. La Biblia dice, Lot miró a lo lejos, vio la llanura bien regada del Jordán, fue hacia el este y plantó su tienda en Sodoma. Según la teoría del sur, Sodoma está al sureste del Mar Muerto, a 80 kilómetros de Betel y Ai. Pero si Abraham y Lot estaban en el norte, entre Betel y Ai, no podrían haber visto hasta tan lejos. Leí hasta el final del pasaje y pensé para mí, no veo nada que indique que Sodoma estuviera al sur, pero sí que podría estar al noreste del Mar Muerto. ¿Cómo es posible que los expertos situaran Sodoma en el extremo sur del Mar Muerto? Porque si leen el mismo texto que yo, ¿cómo es que no ven lo mismo? Collins ahonda más en el antiguo texto. Se centra ahora en identificar la ubicación correcta de la llanura del Jordán. En el Génesis 13:10 dice que Lot vio la llanura del Jordán y que estaba bien regada, como el jardín del Señor. Así que si encontramos la llanura del Jordán, encontraremos Sodoma. Tras un estudio meticuloso, Collins encuentra una pista sobre el emplazamiento de la llanura del Jordán. En hebreo, la palabra para llanura es kikkar, que significa redondo. En el caso de un terreno, sería una zona redonda y llana de tierra cultivable.
Ahí es donde deberíamos buscar Sodoma y las ciudades de la llanura. Algunos arqueólogos creen que la única zona del Jordán que tiene una llanura circular y bien irrigada está al norte del Mar Muerto. Si comprobamos un buen mapa topográfico, veremos una zona circular, una kícar, al norte del Mar Muerto. Pero para algunos usar la Biblia como referente geográfico debe hacerse con cautela. Hay que ser prudentes con el uso de los textos bíblicos. Debemos tener en cuenta que si esos hechos ocurrieron, fue 1000 años antes de que se escribieran. Y después de escribirlos, pasaron por 5, 6 o 7 idiomas antes de llegar a nosotros. Así que confiar demasiado en una palabra es algo peligroso. Si tomamos Sodoma y las ciudades de la llanura como el escenario de un crimen, entonces la Biblia es una fuente. Pero también tenemos indicios arqueológicos y mapas antiguos. Así que debemos considerarlo todo como un puzzle, y hay que encajar cada pieza para saber de verdad lo que ocurrió. Los defensores de esa nueva teoría del norte están convencidos de que en algún sitio de esa llanura circular podría estar la ciudad bíblica de Sodoma. Puede haber más pistas en el mapa más antiguo conservado de los lugares bíblicos. El mapa de Madaba. Data del siglo VI de nuestra era y se encuentra en la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania. Hay que comprender que el período bizantino fue la mayor industria turística que haya habido en Tierra Santa. Así que ese mapa estaba en el suelo de esa iglesia, con el fin de mostrarle a la gente a dónde ir. El mapa está incompleto, pero por suerte muestra un nombre clave: Zoar. Junto con Sodoma, la Biblia la cita como una de las 5 ciudades de la llanura. Zoar es importante porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida. Y no lo fue, según la Biblia, porque fue la ciudad a la que escaparon Lot y su familia. El mapa no muestra Sodoma, pero sí muestra otra cosa al norte del Mar Muerto. Imágenes parcialmente intactas de 2 ciudades. Para el Dr. Collins, sus pistas geográficas clave. Tengo la sospecha de que esas 2 ciudades representadas en el extremo norte del Mar Muerto son Sodoma y Gomorra. Pero si la pieza que falta en el mapa es Sodoma, ¿dónde está exactamente? En 2005, Collins y sus compañeros se dirigen a Jordania en busca de pruebas contundentes. Y al principio estaba algo asustado, porque no pude encontrar ningún mapa de sitios arqueológicos hecho en América, Europa o Israel, lo cual me fastidió bastante. Pensé, ¿qué voy a encontrar cuando llegue allí? Pero entonces, en el Centro Americano de Investigaciones Orientales, apareció algo. Mientras el equipo revisa mapas e informes, encuentran un libro: Las antigüedades del Valle del Jordán. En él hay un mapa que muestra lugares antiguos de la región jordana de Kícar, al noroeste del Mar Muerto. El equipo viajó a la zona e inició un proceso de descarte, esperando identificar el lugar más probable para Sodoma. ¿Y qué encontramos? 14 lugares arqueológicos importantes. Pero ahí estaba el problema, porque yo solo buscaba 4 o 5 lugares y ahora tenía 14. Algunos parecen ser muy pequeños, poco importantes o del período erróneo, así que los descartamos. Tras una semana de búsqueda, solo quedó una candidata: Tal el Hammam. Está situada 13 kilómetros al noroeste del Mar Muerto. La Biblia me había dicho que Sodoma debía ser la mayor ciudad de la Edad de Bronce al noreste del Mar Muerto. Y esa ciudad era enorme. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera fijado en ella? ¿Por qué no figuraba en los mapas? Tras casi una década de investigación, Tal el Hammam es la candidata principal de Collins para Sodoma. Estaba caminando sobre Tal el Hammam. Cogí un puñado de aquella tierra
La dejé caer entre los dedos y dije, algún día me dirás lo que sabes. Pero para desvelar la verdad tras ese antiguo lugar, tiene que ponerse a excavar. El 27 de diciembre de 2005, el equipo inicia la excavación. Los primeros hallazgos desvelan un lugar colosal que abarca una extensión de unas 60 hectáreas. Es mucho mayor que cualquier lugar de la zona de la Edad del Bronce. Creo que lo que más me sorprendió fue el enorme tamaño del lugar. Me dejó totalmente asombrado. Como el lugar es mayor de lo que se había supuesto, Collins recluta al arquitecto arqueológico de fama mundial Lynn Riedmeier para que lo cartografíe. Recibí una llamada del doctor Stephen Collins y dijo, ¿le gustaría venir a Jordania a ver mi nueva excavación? Creo que he encontrado Sodoma. Dije, ¿Sodoma? Eso es ridículo, es imposible. Dijo, venga, echadle un vistazo. Así que fui. El lugar y la arquitectura me impresionaron bastante, así que el sitio me interesó mucho desde el punto de vista arqueológico. Durante las primeras temporadas de excavaciones, el equipo desenterró muros fortificados de 5 metros de grosor y hasta 12 metros de altura. También encontraron un palacio, un templo, al menos 2 plazas, y decenas de casas y calles, todas de la Edad del Bronce Media, cuando se cree que existió Sodoma. Las fortificaciones de la Edad del Bronce Media me asombraron. Calculamos que la muralla necesitaría entre 40 y 60 millones de ladrillos de adobe. Está claro que había un gobierno muy centralizado que pudo elaborar semejante proyecto y terminarlo. He trabajado en muchas excavaciones arqueológicas, pero nunca había visto un sitio tan enorme. Tal el Hammam. Es unas 6 veces mayor que la antigua ciudad de Jerusalén. Además, el equipo descubrió capas de cenizas por todas partes, de medio metro a 2 metros de espesor, prueba de que Tal el Hammam fue destruida, y están convencidos de que se destruyó en la Edad del Bronce Media. Mezcladas con la ceniza hay piezas de cerámica que podemos identificar como de la Edad del Bronce Media. Lo hallado indica que el lugar se incendió en el 1700 antes de nuestra era. Y a medida que el doctor Silvia levanta la capa de ceniza, emerge la imagen de un episodio muy destructivo. Entre las ruinas se encuentran un molino de montar de 180 kilos, que los obreros usaban para moler grano. Se llama molino de montar porque te ponías a horcajadas en él como si montaras a caballo y después movías la muela adelante y atrás para moler el grano. Pero para el doctor Silvia, la posición del molino no tiene lógica. Estaba derribado del pedestal de tierra y de lado en el suelo, en dirección noreste. Al equipo le intriga cómo un objeto tan grande y pesado pudo haber sido derribado. Y no es el único objeto. Por todo el lugar descubren piezas y estructuras que cayeron en la misma dirección, tal vez empujados por alguna fuerza catastrófica. Aparecieron fragmentos de cerámica, todo lo que puedan imaginar, desperdigados en 6, 7 u 8 metros por todo el suelo, hacia el noreste. O sea que todo estaba en esa dirección. Todo lo que hay allí está revuelto, lleno de cenizas, cerámica y ladrillos de adobe rotos. Y todo indica que hubo una catástrofe. El equipo ha descubierto indicios de que un gran episodio destructivo afectó a Tal el Hammam. El Dr. Collins lo llama destrucción de la Edad del Bronce Media. ¿Qué pudo haberla causado? En 2011, el equipo encontró algo escalofriante.
Empezamos a encontrar huesos humanos, un trozo de pelvis, uno de una rótula, otro de un fémur. Uno de ellos era solo la parte inferior de un fémur. Todo lo demás faltaba. Y el lugar donde se produjo la separación estaba muy quemado, casi como si quedara arrasado. Parece como si los hubieran lanzado contra uno de los gruesos muros de piedra y luego cayeran al suelo y quedaran cubiertos de cenizas y escombros. No eran enterramientos hechos con cariño. Eran personas que acabaron en esa posición debido a algún episodio violento. En otra parte encuentran más muestras de que los habitantes del lugar murieron por una fuerza intensa. En la zona del palacio de la Edad del Bronce Media aparecieron 2 calaveras. Ninguna tiene la mandíbula inferior. Una tiene todo el cráneo y está aplastado. Otra tenía un trozo de pelvis cerca de donde apareció. Son esqueletos hechos pedazos. Para Collins, la ubicación de las calaveras es clave. Estamos a 8 metros de profundidad y a 1 en donde se produjo la destrucción. No hay duda alguna de que esas 2 personas, esos 2 fragmentos de calavera, pertenecen al episodio destructivo de la Edad del Bronce Media. El cuerpo no está diseñado para soportar ese tipo de fuerza y es algo terrible y traumático. Pero por otra parte, como ingeniero, como científico, es un hallazgo muy interesante. El equipo cree que ya está más cerca de descubrir qué destruyó esa ciudad, aunque no tienen aún pruebas concluyentes de que esa sea la Sodoma bíblica. Pero cuanto más excavan, más claro queda que se trata de un lugar enorme. Por el exterior de la ciudad, descubren los cimientos de una estructura mucho mayor, un muro de 3 metros de ancho. Les pedimos que excavaran un poco más hacia el este, y allí encontraron el principio de otro muro, con el mismo tipo de ladrillos, y como el otro tenía 3 metros de ancho. Lo medí con pasos. Luego comprendí que se trataba de una torre enorme que sobresalía de la muralla de la ciudad. El doctor Rittmeyer y el equipo habían dado con las ruinas de un colosal complejo de entrada, de 21 metros de ancho y 14 de altura, con torres a cada lado y hasta 6 cámaras. El equipo de Tal el-Hammam va desenterrando los secretos de una enorme metrópoli, con una extensión de unas 60 hectáreas y una población aproximada de hasta 65.000 habitantes. Tenía todos los rasgos de una capital muy importante, con palacios, templos, áreas residenciales, calles, enormes fortificaciones, ciudades satélite y zonas agrícolas enormes de las que podría sacar provecho. Lo tenía todo para ser importante. Eso es lo que la Biblia describe y lo que la arqueología confirma. Encaja con las pistas geográficas en cuanto a ubicación, encaja con la franja temporal en cuanto a cuando estuvo habitada. No sé a qué otra conclusión puede llegarse. Pero si quieren convencer al mundo entero de que Tal el-Hammam es la Sodoma bíblica, su trabajo aún no ha terminado. La verdad es que el sitio es muy interesante. Lo problemático es su interpretación. Hay que trabajar mucho antes de poder entender el lugar, su contexto y su importancia, pero también qué lo destruyó. Si Tal el-Hammam es o no Sodoma, aún está por demostrar. Pero lo que queda claro por los hallazgos es que en esa zona existió una gran civilización próspera.
La distribución de Tal el-Hammam es muy clara. Hay una ciudad inferior y otra superior. La inferior para la gente común y la superior, que tenía un sistema de defensa propio y aparte, era una zona totalmente aislada, usada por el rey para tener su palacio y a sus funcionarios reales. Objetos hallados por todo Tal el-Hammam han ayudado a descifrar cómo vivía la gente en esa época. La mayoría de las casas son de ladrillos de adobe y a menudo eran casas multigeneracionales, o sea que tienen unas cuantas habitaciones construidas en torno a un patio central. Luego tienen una zona cubierta, que es donde cuecen el pan, asan los pollos o lo que coman, y las mujeres molían el grano. Todo eso se hacía en el patio. Así era la vida en la casa. Nos encontramos con una ciudad que dura 3000 años sin problemas. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. Pero entonces, según los indicios, sobre el 1700 antes de nuestra era, durante la Edad del Bronce Media, la ciudad de Tal el-Hammam acabó destruida con violencia. ¿Qué hubo detrás de ese final catastrófico? ¿Podría dar la respuesta una pista sobre si es la antigua ciudad del pecado? En el lugar, los arqueólogos han hallado restos de muros y suelos quemados, enterrados bajo capas de ceniza, trozos de cerámica abrasados y también restos humanos quemados que parece que sufrieron la violencia de alguna fuerza tremenda. Para ellos, los indicios coinciden con el relato bíblico del fuego y azufre que destruyó Sodoma. ¿Pero qué pudo causar algo así? Al examinar los restos de Tal el-Hammam, es lógico preguntarse si habría un fuerte episodio volcánico. ¿Fue destruida Tal el-Hammam por un volcán? En décadas recientes, los expertos han hallado restos de un flujo volcánico de lava antigua en las montañas al noroeste del Mar Muerto, mientras que una sexta parte de Jordania está cubierta de lava endurecida, conocida como basalto. Hay montones de roca basáltica en esa parte del Mar Muerto. Se debe a que es una zona geológica muy activa. Ha tenido vulcanismo durante casi toda su existencia. Pero esa teoría tiene una pega. No hay restos de volcanes cerca de Tal el-Hammam. Para que haya actividad volcánica no hace falta que haya una montaña triangular que escupa lava, ni siquiera un volcán durmiente. Lo que hace falta es una fuente de calor bajo la superficie con roca fundida y también vías hacia la superficie por las que pueda escapar el calor. Eso es lo que se llama sistema volcánico. Y los hay que son no invisibles, pero sí muy difíciles de detectar. Pese a la presencia de un flujo de lava antiguo en la zona, muchos rechazan la idea de que eso fuera lo que destruyó la ciudad. No hay suficiente material. Hace falta una gran cantidad de ceniza para que haya que evacuar una ciudad. Y por lo que podemos ver, no parece haber suficiente. Pero hay otro evento natural que podría ser el culpable. Si me dijeran que hay una ciudad en ruinas, que está destrozada, con los edificios derrumbados y cantidad de indicios de que hubo un incendio, seguramente deduciría que pudo haber un terremoto. Durante un terremoto hay dos placas tectónicas que se mueven, pero en el borde entre ambas están atascadas, enganchadas. Hay fricción y se produce tensión, que se va acumulando hasta que llega un punto en que no aguantan más y entonces se mueven, se desplazan. Eso genera un montón de energía, mucho calor por la fricción y ruido, y eso son las ondas sísmicas. Eso es, en esencia, el terremoto. ¿Pudo hacer un terremoto que el suelo se elevara bruscamente y que Tal el-Hammam se derrumbara? Cuando la falla se mueve, puede hacerlo en vertical, en horizontal o en ambos sentidos. Y en el Mar Muerto, en la zona del valle, tiende a ocurrir en ambos sentidos. Eso fue lo que sacudió los edificios, hizo que se derrumbaran y quizás se produjo un incendio, tal vez un horno se deshizo, ardieron los tejados y la ciudad y así fue como pasó todo. Pero para el equipo de Tal el-Hammam,
Los indicios que hallaron en el lugar sugieren que el culpable no pudo ser un terremoto. Cuando hay un terremoto, el suelo se mueve a un lado y a otro. Estamos en una zona de deslizamiento norte-sur, en el área de Tal el Hammam, y cuando hay terremotos allí, el movimiento tiende a ser hacia el norte y el sur, de modo que las paredes caen en ambas direcciones. Pero todo el material hallado está derribado hacia el noreste y solo hacia el noreste, solo en esa dirección. Entonces, el equipo descubre otra cosa que sugiere que el lugar permaneció desocupado durante unos 700 años. Durante finales de la Era del Bronce. En esa zona, uno de los medios principales de datación son los restos de cerámica. No tenemos cerámica en la zona que cubra todo el período final del bronce. Casi no hay ninguna. Además de eso, también buscas si hay restos arquitectónicos. Había un solo edificio pequeño que creemos fue una aduana o una estación de pesaje en ese periodo y que duró tal vez una década o dos. Así que, si no hay cerámica y arquitectura, es que no hubo nadie allí. Se fueron todos. El equipo ha descubierto indicios de una ciudad próspera de la Edad del Bronce Media, destruida por un episodio violento, seguido por un período de 700 años en los que el lugar estuvo abandonado. Para ellos, la ubicación de Tal el Hammam y su envergadura indican que podría ser Sodoma, pero no hay nada que explique la causa de su catastrófico final. Luego, en 2011, mientras excavaba una zona de la ciudad superior, el equipo del Dr. Collins descubrió algo extraordinario. Cuando los excavadores de esa cuadrícula me llamaron, dijeron, tienes que venir a ver esto. Encontraron un trozo de cerámica en la capa de la Edad del Bronce Media. Había miles esparcidos por todo el lugar, pero ese trozo era diferente. Por un lado, el fragmento parece de cerámica típica de la Edad del Bronce, pero por el otro, la superficie es verde y como vidriada. Parece que por un lado está superficialmente derretida. Está como ligeramente pulida por el borde. Al Dr. Collins le parece un trozo de cerámica islámica vidriada, pero ese tipo de cerámica no se produjo hasta miles de años después de la destrucción de Tal el Hammam. A Collins le intriga el hallazgo. Parece que el fragmento hubiese viajado en el tiempo desde una época posterior. ¿Qué demonios hace un fragmento de cerámica vidriada a esa profundidad? ¿Podría ofrecer pistas sobre la destrucción de Tal el Hammam? Collins lleva el extraño fragmento de cerámica a analizar al laboratorio del Servicio Geológico de Nuevo México. Cuando llegan los resultados, son literalmente de otro mundo. Ahora sabemos por las pruebas que la superficie fundida del trozo de cerámica es físicamente idéntica a la trinitita. La palabra trinitita viene del nombre en clave Trinity, usado en la primera detonación de una bomba nuclear. La prueba se realizó el 16 de julio de 1945 en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México. Cuando la bomba Trinity fue detonada, liberó el equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Un poco menos que la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Tras la explosión, los científicos vieron una sustancia extraña por toda la superficie del desierto. Cuando la bomba estalló, produjo una enorme bola de fuego, y eso crea una gran nube de hongo, un ascenso, y levantó una gran cantidad de arena, que se derritió por el calor inmenso. Y luego cayó de nuevo al desierto, donde se enfrió rápido y se formó la trinitita vidriada. La superficie vidriada fundida de la arena es similar a la hallada en el trozo de cerámica de Tal el Hammam. Con un nuevo análisis, los expertos hallan algo más: zircón.
El zircón es un mineral natural que se encuentra en rocas por casi todo el mundo. Al mirar el zircón al microscopio, se ve una estructura cristalina muy regular, con bordes muy afilados e irregulares. Pero el zircón del fragmento de cerámica es distinto. Ese zircón era mucho más suave, más como una lágrima. Los expertos concluyen que el zircón de ese fragmento debió de sufrir un proceso extremo para adquirir una forma tan extraña. Sugiere que ese zircón se había calentado a tanta temperatura que incluso se fundió y luego se enfrió muy rápido. De lo contrario, tendría la forma habitual del zircón, que suele tardar miles de años en enfriarse. El fragmento debió de estar sometido a un calor tremendo para haberse derretido así. El fuego normal alcanza entre 600 y 2000 grados Celsius. Pero para que el zircón se funda, hablamos de al menos 4000 grados Celsius, más del doble que el fuego más intenso. La superficie del Sol está a unos 4000 grados, o sea que hablamos de temperaturas equivalentes a las de la superficie del Sol. Y mientras la excavación continúa, el equipo desentierra más y más piezas de cerámica sometida al calor extremo. En todos los sitios que hemos excavado allí, encontramos indicios de ese calor extremo. En todas partes encontramos fragmentos. ¿Qué pudo haber hecho eso? Por lo hallado en ese antiguo lugar, sabemos que tuvo que soportar temperaturas altísimas, mayores que las de un incendio normal, y creó una sustancia similar a la trinitita. Pero entonces no había bombas nucleares, por tanto, ¿qué pudo producir eso? Una posible opción es un meteorito. En el lugar no hay ningún cráter en el suelo que nos permita decir que hay una prueba concluyente de que algún cuerpo astral hizo impacto en el lugar. No hay nada de eso. Pero los meteoritos no necesitan hacer impacto para desatar su poder destructivo sobre la Tierra. Puede producirse una enorme onda expansiva y un fogonazo de calor muy intenso debido a un raro fenómeno cósmico conocido como explosión aérea de un bólido. Ese fenómeno puede darse cuando un meteorito llegado a la atmósfera terrestre estalla en el aire antes de llegar al suelo. El daño en el suelo debido a la explosión puede ser tremendo. Primero, tenemos una roca muy caliente, el meteorito, en el aire, que irradia un calor que puede provocar incendios. Luego, cuando estalla, provoca una gran onda expansiva que también puede transmitir calor, y se produce una oleada ardiente. La envergadura de la destrucción dependerá del tamaño de la roca. Cuanto mayor, más destrucción. Los estallidos de bólidos son escasos, pero han ocurrido en la historia reciente. En 1908, en una zona remota y deshabitada de Siberia, se cree que un estallido aéreo arrasó un área mayor que Los Ángeles. Un testigo dijo que el cielo pareció partirse en dos y se cubrió de fuego. Destruyó unos 80 millones de árboles. En el pueblo más cercano, a unos 60 kilómetros, los habitantes notaron el calor de la explosión. Se rompieron ventanas y algunas personas incluso cayeron al suelo por el impacto de la onda. Parecería como el fin del mundo. Más recientemente, en 2013, las cámaras captaron el momento en que un meteorito explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, en el sur de Rusia. 1.500 personas sufrieron heridas y miles de edificios quedaron dañados. El equipo de Tal el Hammam cree que los restos que encontraron apuntan a un estallido así, que dejó una senda de destrucción total a su paso. Tenemos un lugar muy grande en el que los edificios acabaron destruidos totalmente. Los objetos, la cerámica, las herramientas que usaban están hechos añicos. La onda expansiva lo evapora e incinera todo a su paso. Y lo que vemos es que toda la ceniza y el material aparece derribado en dirección noreste.
El único fenómeno conocido con la fuerza que vemos en los restos, con la huella térmica que presentan, es el estallido de un meteorito. En cuanto a los 700 años que Tal el Hammam estuvo deshabitada, el doctor Silvia cree que fue una consecuencia directa del estallido, ya que se produjo sobre el Mar Muerto, a solo 13 kilómetros. Si un meteorito estalla sobre el agua, producirá un efecto tsunami. Una ola barrerá todo el terreno. Tenemos un gran volumen de agua salada muy caliente procedente del Mar Muerto que viaja con la onda expansiva. Y creo que el vacío durante 700 años se debió al envenenamiento del suelo por el agua del Mar Muerto, que dejó una gran concentración de sal. Es posible que la gran salinidad del agua del Mar Muerto dejara la tierra estéril durante varios siglos. Sería imposible cultivar cereales, y sin ellos no puedes alimentar al ganado y a la gente. Es pues imposible alimentar a una población que vuelva a la zona. La ciencia es clara, los análisis también, y las pruebas aumentan. No digo que esté totalmente claro ya, pero sabemos que todos los indicios apuntan hacia una explosión aérea. Para los arqueólogos, la destrucción de Tal el Hammam por el estallido de un meteorito guarda un gran parecido con la destrucción bíblica de Sodoma. Cayó fuego y azufre del cielo, lo cual destruyó la ciudad y a sus habitantes, y dejó la zona circundante inhabitable. Pero no todos están convencidos. Los episodios meteoríticos son infrecuentes. Ocurren, pero son escasos. Creo que antes de sacar conclusiones sobre el tema, hacen falta más pruebas. Y además, un episodio así habría dejado una huella más amplia y también ambiental. Así que hay que estudiar eso. Desde 2005, el Dr. Collins y su equipo excavan en Tal el Hammam. Han descubierto algo asombroso: los restos de una gran metrópoli pujante al noroeste del Mar Muerto. Y según creen, coincide con la descripción bíblica de Sodoma. En opinión de Collins, el hallazgo y análisis de la destrucción de Tal el Hammam guardan mucho parecido con el relato bíblico de la destrucción de Sodoma. A menudo me preguntan si estoy seguro de que Tal el Hammam es Sodoma. He llegado a la conclusión de que no cabe otra posibilidad. Está en el lugar adecuado, existió en el mismo periodo de tiempo y también sufrió una destrucción similar. Cuando Steve Collins me pidió que fuese a la excavación y dijo que creía que aquello podía ser Sodoma, me mostré muy escéptico. He leído la Biblia, me tomo las escrituras en serio, pero no excavo con la Biblia en la mano, por así decirlo. El tamaño, la situación, el modo en que Sodoma fue destruido y mi propia relectura del texto original ahora me han convencido de que Tal el Hammam es Sodoma. Pero el equipo aún se enfrenta al escrutinio de la amplia comunidad arqueológica. Sabemos que hay meteoritos que caen a la Tierra, así que ¿pudo ocurrir? Claro. Que es también bastante especulativo buscar una posible explicación que coincida con el relato bíblico y justifique la destrucción de lo que quieres que sea Sodoma. Sí, también puede ser. Los cínicos pueden insinuar que la teoría del meteorito para la destrucción de Tal el Hammam es demasiado espectacular, demasiado de la era espacial. Pero que haya una probabilidad de entre 1 millón no quiere decir que no ocurriera. El equipo sigue buscando pruebas. Para aclarar, sin que quepa duda alguna, si Tal el Hammam
es de verdad la ciudad de Sodoma.